¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de La Hora PAF. Es miércoles y son las 13 horas en punto y es el momento de escuchar y de ver La Hora PAF en este programa que hemos preparado especialmente para ustedes. Y el día de hoy vamos a iniciar hablando de uno de los temas que sin lugar a dudas todavía sigue causando algunas dudas en algunos contribuyentes, y nos referimos a la interpretación para la aplicación de las cartas de invitación del SAT. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Cuáles son las opciones o qué es lo que tiene que llevar a cabo el contribuyente ante este tipo de actos? Que ya aclararemos si es o no un acto administrativo, si surte efectos en la esfera jurídica del contribuyente o no. Y también hablaremos, derivado de esto, pues cuáles son las facultades de las autoridades. En este contexto, entonces, pues este es el marco del tema sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. Y comenzaríamos hablando efectivamente sobre, pues, antes de hablar de las cartas de invitación, pues dos tipos de actos que ha establecido o que refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre los tipos de actos que emiten las autoridades administrativas. Hay que partir de la base de que la autoridad administrativa, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, que originalmente le corresponde, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que esta a su vez le ha delegado esas facultades al Servicio de Administración Tributaria como un organismo desconcentrado, el único que tiene facultades económico-coactivas, pues la facultad para recaudar las contribuciones federales y, por supuesto, de entre otras facultades también, la de ejercitar sus facultades de comprobación. Esto tiene especial trascendencia en función de que tendríamos entonces que partir de la base de cuáles son estos tipos de actos que pueden emitir no solamente las autoridades fiscales, sino también las autoridades administrativas en términos generales. Y así hablaríamos de que existen los actos privativos y los actos de molestia. En este contexto, entenderíamos que los actos privativos se encuentran contenidos regulados y en lo dispuesto por el artículo 14 constitucional de nuestra Constitución, y regula con un tratamiento diferente a los actos privativos en relación a los actos de molestia. ¿Qué significa esto? Pues que se va a referir como actos privativos el artículo 14 constitucional a la disminución, al menoscabo o a la supresión de carácter definitiva de ¿qué? Pues de un derecho del gobernado, y solamente los autoriza a través del cumplimiento de los requisitos que previene el artículo en comento, el 14 constitucional, como lo es, por ejemplo, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que se cumplan con los requisitos o que se satisfagan las formalidades esenciales del procedimiento y que se apliquen en dicho juicio pues las leyes expedidas con anterioridad. Precisamente el artículo 14 refiere o establece que no se podrá aplicar en forma retroactiva ninguna ley en perjuicio de persona alguna. También en este mismo contexto, pues el mismo artículo 14 dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Y en ese mismo contexto, por otro lado, el artículo 16 es el que regula, establece, el que dispone, pues los requisitos que tendrían que cumplir o satisfacer los actos de molestia. En este sentido, entenderíamos que el acto de molestia a que se refiere el artículo 16 constitucional establece entonces que estos actos de molestia van a implicar una afectación en la esfera jurídica del gobernado. Vean cómo ese punto es medular o es muy importante para poder entender la naturaleza jurídica y las implicaciones de estas cartas de invitación que en primera instancia pues son de naturaleza diferente a las cartas de cumplimiento de obligaciones o requerimiento de obligaciones. En ese contexto, entonces, no podrían producir esos mismos efectos que los actos privativos, ya que se encuentran limitados o acotados de manera provisional o preventiva a un derecho con la finalidad o con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, y los autoriza en términos del artículo en comento 16 constitucional cuando se lleva a cabo previamente un mandamiento por escrito, es decir, exista previamente
ese documento, ese acto emitido por una autoridad competente a través de un documento escrito. Hoy entendemos que en materia fiscal, desde 2014, pues la autoridad envía ese mandamiento por escrito, pero ahora por vía electrónica, la cual tiene la misma validez que el documento con firma autógrafa, que sea emitido por una autoridad competente, como ya habíamos comentado, que por supuesto funde y motive la causa legal del procedimiento. Diríamos que en primera instancia son los requisitos elementales, esenciales, que tendría que cumplir todo acto de molestia para cumplir o satisfacer los requisitos en materia constitucional. Además de ello, recordaríamos que también en materia fiscal se tiene que satisfacer lo que previene, lo que dispone el artículo 38 del Código Fiscal en cuanto a los actos administrativos que emitan las autoridades fiscales federales. Y si aunamos a ese punto el hecho de que la autoridad tiene facultades de comprobación, pues tendría entonces que cumplir con los requisitos que establece para tales efectos la orden de visita en el artículo 43 del Código Fiscal. Pero antes de hablar de ese tema, pues señalaríamos que precisamente nadie puede ser molestado, como lo previene el artículo 16 constitucional, en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente, en la cual se funde y motive la causa legal del procedimiento en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establezca como regla la oralidad. Bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Y en ese mismo sentido, pues para distinguir entonces la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, pues es importante, es preciso aclarar si se cumple o no con las formalidades que previenen, por una parte, el artículo 14, o si se trata entonces de un acto de molestia, si cumple con los requisitos del artículo 16 constitucional. Y en este contexto, bueno, pues es importante señalar el fundamento constitucional o los casos en los cuales las autoridades pues pueden ingresar al domicilio del particular sin que implique necesariamente la violación de ese derecho humano a la privacidad. Hoy, que es tan importante y tan indispensable que la autoridad cumpla con estos requisitos de no violentar o no afectar la privacidad del contribuyente y tiene que satisfacer esos requisitos. Pero hay que irnos a la raíz, a lo que establece el Código Fiscal, sí, pero también lo que previene la Constitución. Concretamente, lo que dispone el artículo 16 constitucional, precisamente en su párrafo 16avo, que señala que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias. En esta presentación que tenemos aquí con ustedes, verán que están marcadas con amarillo dos palabras y por otro lado que tiene dos números para efectos didácticos. En este contexto, entonces, literalmente el párrafo 16 del artículo 16 constitucional establece que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales. Y vean este punto interesante, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. Pero ahí no termina el escenario. Estamos señalando que precisamente en términos del párrafo 16 del artículo 16 constitucional nos refiere dos escenarios en donde la autoridad puede llevar a cabo ese acto, puede llevar a cabo la visita del domicilio del contribuyente sin que necesariamente esté llevando a cabo un acto que sea un acto de molestia. Tendría que cumplir o satisfacer con los requisitos que establecen las leyes respectivas en materia de visitas domiciliarias, como lo es el caso del Código Fiscal, en lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, 38 y 43 del mismo Código Fiscal, o en su caso, pues cumplir con los requisitos de la orden de cateo que previene, si no me equivoco, el artículo 283 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero tenemos otro escenario en donde la autoridad administrativa puede ingresar al domicilio del contribuyente o del particular del gobernado en casos extremos. En tiempo de paz, dice el último párrafo del artículo 16
constitucional, en tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño ni imponer prestación alguna. Pero, diría yo, en tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Y con ello, entonces, si se fijan, pues tenemos 3 escenarios en los cuales las autoridades pueden ingresar al domicilio del contribuyente sin que implique necesariamente una violación a sus derechos humanos o una violación al derecho a la privacidad. Entonces está la visita domiciliaria, las órdenes de cateo, y en tiempo de guerra, bueno, pues ya dijimos los casos en donde la autoridad podría ingresar sin ningún problema al domicilio del particular, porque así lo dispone la Constitución. Y en eso entonces encontramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en forma clara, contundente, a través de una jurisprudencia que vamos a señalar más adelante, pues los casos en donde, o las facultades más bien, que tienen las autoridades fiscales. Y nos referimos a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que solamente existen 2 facultades de las autoridades fiscales, es decir, facultades de gestión y facultades de comprobación. Así de fácil. Las facultades de gestión, que hay que señalarlo, a partir de 2014, que México empezó a implementar, pues de alguna manera con mayor fuerza, la implementación del proyecto BEPS, derivado de la OCDE, de la cual México pertenece desde 1994, pues hay que señalar, hay que referirlo, hay que decirlo, a partir de esa fecha, el legislador incrementó o le otorgó mayores facultades a las autoridades fiscales en materia de gestión. Y ya vemos, por ejemplo, que existen las facultades que ya veremos más adelante, como por ejemplo la presunción de operaciones inexistentes. Otra facultad que en 2020 verdaderamente se incrementó de una forma increíble, asombrosa, es el artículo 17H bis del Código Fiscal, que refiere a las facultades de las autoridades fiscales para la restricción temporal de los certificados de sellos digitales, que haciendo un análisis minucioso y con toda la calma del mundo, desde una perspectiva muy de ociosidad intelectual, si le quieren llamar, encontramos alrededor de 264 causales para que la autoridad pueda hoy por hoy restringir temporalmente los certificados de sellos digitales. Díganme si eso no es o no un exceso. Bueno, pues en ese contexto, pues existen facultades de gestión y de comprobación, pero hay que partir de un punto elemental, de un punto importante, de un punto trascendental. Estos actos que emiten las autoridades, que trascienden a la esfera jurídica del contribuyente, del particular, al hablar de que trascienden a la esfera jurídica, implica que existe una afectación en la esfera jurídica del particular. Entendemos también, o podemos entender, que al hablar de afectación, no necesariamente implica la privación de un derecho. Al hablar de afectación quiere decir que trasciende la esfera jurídica del gobernado, del contribuyente, pero sí es menester, sí es necesario hacer una aclaración contundente en el entendido de que estos actos que emite la autoridad, sean facultades de gestión o facultades de comprobación, por supuesto, evidentemente, se trata entonces de actos administrativos. Y esto, que es un punto básico en la materia de derecho administrativo para nuestros colegas abogados, pues entenderíamos que es un acto que puede emitir la autoridad competente, la autoridad administrativa, a través del cual funde y motive, como lo establece la Constitución, los actos que lleve a cabo, que hable de la competencia, que sea una autoridad competente, que esté emitido, firmado, en el caso fiscal de las autoridades fiscales, pues sí puede ser a través de una firma electrónica de la autoridad, etcétera, pero se trata entonces de un acto de suprasubordinación, es decir, lo emite el Estado en su calidad de autoridad, y con ello entonces debe de cumplir con estas solemnidades o requisitos prácticamente como un acto jurídico, pero que en materia administrativa no se le va a llamar acto jurídico, sino acto administrativo. Es decir, este acto como tal puede ser una orden, un mandato o incluso una resolución que, dependiendo del tipo de acto en términos del 117 o del tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puede ser incluso impugnable.
pero vean entonces que existe una verdadera diferencia o distinción entre facultades de gestión y facultades de comprobación. Y en este breve cuadro que resume de cierta forma esta tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte que refiere la diferencia entre estos dos tipos de facultades elementales que tienen las autoridades administrativas, encontramos que por un lado están las facultades de gestión que implican llevar a cabo la asistencia al contribuyente, por ejemplo, el control y vigilancia de los actos del contribuyente, que dicho sea de paso, hoy por hoy la Administración Central de Asistencia al Contribuyente, por ejemplo, no solamente asiste y orienta al contribuyente, sino incluso puede imponer multas y sanciones, y eso derivado no por el reglamento interior del SAT, sino por la jurisprudencia de la Corte que lo ha determinado en ese sentido, por dar un ejemplo. Y por otro lado, pues tenemos a las facultades de comprobación, y estas, por supuesto, que implican un acto de molestia, que están reguladas y establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, y que con ello puede la autoridad llevar a cabo actos de inspección, de verificación, y en su caso incluso, que es generalmente lo que lleva a cabo la autoridad, pues la determinación de créditos fiscales a través de una liquidación, visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. El fundamento, por supuesto, es el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pero hay que hacer una mención, una aclaración pertinente, quizá ociosa, pero es importante a veces recordarla, que el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal previene, establece, señala y legitima las facultades de las autoridades en materia de comprobación fiscal solamente para 4 rubros, es decir, para verificar el cumplimiento de obligaciones del contribuyente, para determinar créditos fiscales del mismo, para poderle dar vista a terceras autoridades respecto de los actos o cumplimiento de obligaciones para con otras autoridades, se me ocurre pensar como en el caso del Seguro Social, o incluso para llevar a cabo las acciones pertinentes en materia penal. Solamente se entendería entonces, acorde con el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal en comento, pues que se limitaría para esos rubros la facultad de la autoridad en materia de facultades de comprobación. Claro que ya sería materia de alguna otra plática al respecto, si dentro de estas facultades que refiere, limita, establece en forma enfática el artículo 42 en su primer párrafo, se le otorgan facultades para revisar los actos jurídicos del contribuyente. Pues si leemos 100 veces el primer párrafo del 42, no existe esa facultad para que la autoridad revise actos jurídicos del contribuyente. Y dirían ustedes, ¿y qué tiene que ver los actos jurídicos del contribuyente con las facultades de comprobación? Pues, ¿qué creen? Tiene que ver muchísimo con motivo de la reforma o de la creación en 2020 de la norma antielusión del artículo 5A del Código Fiscal, a través en virtud del cual las autoridades fiscales ahora, a partir de 2020 en adelante, pues ya pueden revisar los actos jurídicos del contribuyente para verificar o recaracterizar en su caso la razón de negocios de los contribuyentes. Vean la trascendencia de estas facultades, y de vez en cuando vale la pena echarle una leída al 42 para saber si efectivamente comulga o coincide con lo que dispone el artículo 5A en el tema de razón de negocios. Y en ese contexto, entonces, dentro de las facultades pues de comprobación, pues podríamos hacer esta distinción o este cuadro, si ustedes me lo permiten, pues para identificar cuáles son los tipos de facultades que pues nos hemos dado a la tarea de resumir en este breve cuadro. Y como ustedes podrán ver, dentro de las facultades de gestión viene un tema que nos trae con ustedes aquí a este programa, y que yo agradezco a la editorial Casia que nos hayan hecho este gran favor de invitar nuevamente, al referir entonces que dentro de las facultades de gestión podríamos indicarlos, podríamos verlo en la práctica, que existen 2 grandes rubros. En términos muy prácticos, muy coloquiales, podríamos indicar que existen 2 grandes rubros en los actos de gestión de las autoridades fiscales, así como lo oyen. Actos de gestión que no son actos administrativos y actos de gestión que sí cumplen con ese requisito elemental. Y precisamente en primer rubro, en el primer cuadro, encontramos que dentro de los actos de gestión
que no se conforman, que no tienen la característica peculiar o que no llegan a cumplir con el requisito de ser actos administrativos, encontramos entonces lo que nos trae aquí con ustedes de las cartas invitación. Las cartas invitación entonces no cumplen con el requisito de que sean un acto administrativo. ¿Por qué? Recordaríamos que alrededor de 2007, 2008 se crean estas cartas por primera vez y bueno, generan un boom en la recaudación de una forma increíble para el servicio de administración tributaria, en función de que la autoridad, quizá, me atrevo a pensar, copiando un tanto cuanto, un poco el esquema de algunas empresas particulares o incluso de algunas tiendas departamentales, valga la referencia, pues invitan al contribuyente a que se regularice, a que esté al día en sus obligaciones fiscales, y esto ante este temor reverencial que algunos contribuyentes le tienen a la autoridad fiscal, pues ordenaban cumplir el pago o pagar de nueva cuenta porque se asustaban con ese tipo de requerimientos. Sin embargo, hay que señalar y hay que referir que la carta de invitación per se, dirían ustedes, sí lo emite una autoridad, sí cumple con los requisitos, pero ¿qué creen? No implica una afectación en la esfera jurídica del contribuyente. Es decir, las cartas invitación como un acto de gestión no tienen por objetivo el afectar, el invadir, el trascender en la esfera jurídica del contribuyente y como tal no cumplen con los requisitos del acto administrativo. Es una mera invitación. Ojo, no hay que confundirlas con las cartas de cumplimiento de requerimiento de obligaciones fiscales, que es diferente. Las cartas de invitación no conllevan la imposición de una multa, no conllevan el llevar a cabo un procedimiento administrativo o cumplir con una parte del procedimiento administrativo, sino simplemente se limitan a esa invitación. Tan es así que fue impugnable y en aquel entonces me imagino que muchos colegas pues le dijeron al contribuyente, tú no te preocupes, lo vamos a impugnar hasta sus últimas consecuencias y lo vamos a impugnar. Pues sí, tanto se impugnó que se generó una jurisprudencia que previene, que establece algo pues que no debería de haber existido, en el sentido de que la Corte aclaró de forma incisiva, clara y contundente que los actos de gestión contenidas en las cartas de invitación no son un acto administrativo y como tal no son impugnables. ¿Por qué no son impugnables? Porque solamente son impugnables los actos administrativos que implican una afectación en la esfera jurídica del contribuyente o una resolución, y la carta de invitación no cumple con ese requisito. Pero por otro lado, podríamos señalar que existen los actos de gestión que sí son actos administrativos, que sí afectan la esfera jurídica del contribuyente y que por supuesto son impugnables, y nos referiríamos entonces a los oficios de requerimiento de cumplimiento de obligaciones que incluso establecen previamente una sanción, una multa, y con ello pues ya afecta la esfera jurídica del contribuyente. Y por otro lado, en el otro gran rubro, nos encontramos con las facultades de comprobación. Podríamos señalar, y perdón que me detenga un segundo en este punto, pues que la autoridad puede llevar a cabo la solicitud de información como una etapa previa, valga la referencia, al inicio de las facultades de gestión. Lo puede hacer, sí, de hecho lo lleva a cabo, y ya hablaremos precisamente del artículo 42A del Código Fiscal, que previene la posibilidad de requerirle o de solicitarle al contribuyente, responsable solidario o terceros, que les puede pedir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, y dice el artículo 42, para planear y programar actos de fiscalización sin que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones 4 a 9 del artículo 48 del Código Fiscal. Ah, caray, pues ahí está un punto interesante que vamos a señalar más adelante, en función de que tiene que justificarse y legitimarse el ejercicio de las facultades de comprobación justamente a partir del 31 fracción cuarta de la Constitución. Dicho de otra manera, la autoridad únicamente le podrá requerir información concerniente a su contabilidad al contribuyente, por supuesto, a través del ejercicio de las facultades de comprobación. Eso sin dejar a un lado el artículo 2, fracción sexta de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que previene y establece en forma clara, pues que el contribuyente no le podrá dar mayor información de la que ya tiene la autoridad. Puede la autoridad, incluso en las facultades de comprobación,
pedirle documentos que ya cuenta la autoridad, como declaraciones provisionales, anuales, complementarias o incluso de comprobantes fiscales digitales, si la autoridad ya lo tiene. Bueno, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente previene que no es necesario, puesto que la autoridad ya tiene esa información. El tema, entonces, es que dentro del rubro de las facultades de comprobación, pues estaría, salvo su mejor opinión, pues este cuadro en donde resumimos cuáles son los tipos de facultades de comprobación. Nos queda claro que hoy por hoy la autoridad administrativa ha tenido a bien incrementar estas facultades de gestión por un lado y por otro lado también las facultades de comprobación. Prueba de ello es este nuevo rubro del cual hablábamos hace rato, de la razón de negocios, y por supuesto ahora la revisión de asesores fiscales, que a partir del artículo 197 en adelante, en el 2020, pues ya se crea también otra nueva obligación del contribuyente o a cargo del contribuyente que la autoridad podrá complementar a través de las gestiones para cumplimiento de la misma obligación de los famosos esquemas reportables. Pero no obstante, también la autoridad puede revisar ahora a los asesores fiscales. Y en ese contexto podríamos señalar en términos muy pragmáticos, muy coloquiales, muy asequibles, que existen en primera instancia las facultades para efectos de visita domiciliaria, primero en el rubro de comercio exterior, y aquí pues lo pondríamos de una forma didáctica, no viene en la ley por supuesto así, lo hacemos nada más para un efecto didáctico, pues la revisión de comercio exterior ordinaria, en donde obviamente se revisa el impuesto general de importación y exportación y el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias de los contribuyentes en la importación y exportación de las mercancías, cuando esa sea su actividad más importante. Y en ese contexto, pues, podríamos hablar de la visita ordinaria, en donde se revisa normalmente, se deja citatorio para la orden de visita en términos del 134 fracción primera, pero también está el rubro de la visita domiciliaria en comercio exterior, que se le conoce como rápida, es decir, que tiene dedicatoria en primera instancia, pues aquellas personas físicas, entre comillas, o morales, pues que venden pero en la vía pública, así como lo oyen, es decir, para puestos fijos o semifijos. Quizá ahí quedaría la discusión bizantina de decir, ¿para qué puso el legislador para puestos fijos si el objetivo era revisar literalmente a los puestos que están en la calle, callejeros? Es decir, verificar el cumplimiento de obligaciones de aquellas personas que vendan en la vía pública productos extranjeros sin haber cumplido evidentemente con el requisito del pago de impuestos o de regulaciones y restricciones no arancelarias. En ese requisito, por eso se le llama rápida esa visita, no tiene la obligación el auditor de dejar un citatorio, sino incluso puede proceder al embargo de las mercancías si no se acredita la legal tenencia o posesión o cumplimiento de obligaciones legales de esa mercancía para acreditar su legal estancia en territorio nacional o que hayan cumplido con el pago de impuestos e iniciar inmediatamente el conocido como procedimiento administrativo en materia aduanera que regula la ley aduanera para tales efectos. También dentro de las facultades de comprobación pues está la que regula y establece el artículo 52A referente a las famosas revisiones de dictámenes, que a través de esta, como ya todos lo sabemos, a partir de 2014, pues ya no es obligatorio emitir estos dictámenes, sino ya es potestativo de cualquier contribuyente, y en ese contexto, si está dictaminado, la autoridad tendría que cumplir con esta famosa denominada revisión secuencial, que consiste en que primero va a revisar al auditor, al dictaminador, al contador que llevó a cabo, elaboró y que está facultado para esos efectos, y si no cumple con los requisitos o no le entrega la información completa o no satisface los requisitos de la autoridad, podrá debidamente fundado y motivado emitir un oficio en el cual ahora sí inicie en el contribuyente las facultades de comprobación en visita domiciliaria, que no, por supuesto, va a iniciar la facultad de comprobación desde que revisa el dictaminador, no, esa sería una etapa previa y por eso se le conoce como revisión secuencial. Primero tiene que requerirle al auditor, al dictaminador, es decir, y posteriormente, si no cumple con esos requisitos debidamente motivado el oficio, tendría que señalarle qué requisitos no cumplió el dictaminador y por qué estaría iniciando a partir de ese momento la visita domiciliaria, la revisión de comprobantes fiscales por otro lado, el tema de revisión de razón de negocios, que bueno, da para mucho de qué hablar este tema, y esto, pues, como hemos señalado con antelación, deriva, por supuesto, de la adecuación
de los BEPS de la OCDE, pues no solamente a nuestro país, sino a todos aquellos países que pertenecen o que se han incorporado a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Recordaríamos que nuestro país desde 1994 pues ya pertenece a este organismo, y hay que señalarlo y hay que decirlo, pues las adecuaciones que llevó a cabo nuestro país desde 2004, 2005 en adelante, y ya más contundentemente en 2014, 2020 y 2021, por supuesto, en incorporar quizá la gran mayoría o casi todos los proyectos BEPS que propuso este organismo a nuestro país. Y hay que señalar y hay que referir y hay que recordar que el tema o el concepto de razón de negocios, también conocido a nivel internacional como como cláusula antielusión, pues previene o busca o pretende regular de una manera enfática pues estas actuaciones abusivas de parte de algunos contribuyentes, a través de los cuales pues llevaban a cabo la simulación de determinados actos jurídicos con la finalidad o el objetivo de pues reducir su carga tributaria para con la autoridad a través de una serie de artilugios o estrategias jurídicas. Y es por ello que la autoridad, copiando en este contexto pues la propuesta que hace la OCDE, o más bien adecuándola o tropicalizándola un poco, diríamos, implementa esta medida que, ojo, ya desde hace muchos años habían implementado principalmente los países anglosajones como Inglaterra, pero paradójicamente hay un punto interesante en nuestro país. En 1928 pues publica el Código Civil Federal, y en este Código Civil Federal nuestro país hereda o copia de alguna manera pues esta corriente germánica del acto administrativo y del negocio jurídico, que de alguna manera se contrapone con la regulación del tema de razón de negocios. ¿Por qué? Pues porque la autoridad, en términos generales, podríamos señalar, pues establece ciertos requisitos, formalidades o solemnidades para efectos del acto jurídico, o más bien para efectos de reconocer el acto jurídico, del cual, por supuesto, se derivan diversos tipos de consecuencias, como lo son las consecuencias en el plano fiscal, y que debe de estar sustentada esta razón de negocios o estos actos jurídicos del contribuyente en estos dos grandes pilares, que es la sustancia jurídica y la sustancia económica, y que queda a cargo, por supuesto, del contribuyente el demostrar, el acreditar, puesto que en términos del artículo 68, pues la autoridad puede llevar a cabo actos de presunción, y en este caso la carga de la prueba queda a cargo del mismo contribuyente para desvirtuar el dicho de la autoridad. Es decir, en este contexto, el tema de razón de negocios implica que la autoridad pueda presumir, salvo prueba en contrario, que el contribuyente no está cumpliendo con el objetivo de razón de negocios, que tuvo un beneficio que no fue razonablemente esperado, o que tuvo más beneficios de carácter fiscal que económico, y que con eso no se justifica la operación del contribuyente. Vean lo delicado que implica este nuevo procedimiento a través de esta facultad de comprobación visita domiciliaria, y que se establece por primera vez que un órgano colegiado integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el SAT son quienes van a determinar la procedencia o la procedibilidad de la aplicación de este artículo, y que por otro lado la autoridad podrá desconocer los actos jurídicos para efectos fiscales que haya llevado a cabo el contribuyente. Y cabe señalar también que a partir de 2021, pues también la autoridad podrá encontrar o proceder o llevar a cabo acciones de carácter penal que deriven de esta facultad de comprobación conocida como razón de negocios. Es la primera vez entonces que las autoridades fiscales se van a abocar, sí, a llevar a cabo el procedimiento para la verificación y cumplimiento de obligaciones fiscales, sí, pero esencialmente con el objetivo de revisar los actos jurídicos del contribuyente. Un tema que, por supuesto, todavía no implementa la autoridad en función, en razón de que no se han emitido las reglas de carácter general a que hace alusión este artículo, a través del cual pues se van a complementar las reglas del procedimiento, que debe de estar al tanto el contribuyente, por supuesto, y que esto debe implicar no a partir de 2020 ni de 2021, sino desde antes, desde 2014,
pues el cambiar las reglas del juego de parte de los contribuyentes y adecuarse a las nuevas modalidades, a los nuevos paradigmas que ha fijado la autoridad para que estos actos jurídicos puedan cumplir con estos requisitos y los pueda demostrar y acreditar plenamente el contribuyente a través de lo que se conoce ya desde 2014 como materialidad de las operaciones. De tal suerte entonces que es menester, es indispensable que todos los contribuyentes pequeños y medianos adecuen su operación a estas nuevas reglas, a estos nuevos requisitos que ha prevenido, que ha establecido la autoridad y que van incluso más allá, diríamos, de lo fiscal, incluso a nivel de la forma de hacer negocios y de demostrar y acreditar la existencia de los actos jurídicos del contribuyente. También comentábamos la revisión que puede llevar a cabo la autoridad en materia de asesores fiscales, y esto recordaríamos que obedece pues de la reforma de 2020 y de la obligación que ahora tienen cualquiera persona que haya sido asesor, no necesariamente experto en materia fiscal, sino que en alguna ocasión haya asistido o propuesto o establecido alguna estrategia, algún mecanismo jurídico para el contribuyente que prevenga, que pueda establecer algún tipo de estrategia para disminuir también su carga impositiva, aun cuando estos mecanismos o estos esquemas reportables no se hayan implementado. Y en caso de que el asesor fiscal, como ustedes saben, no presente esas declaraciones, más bien esos informes, o no revele estos esquemas reportables, la multa va a ser, así como lo oyen, de 50,000 pesos a 20 millones de pesos. Multa desmesurada, pero por supuesto que sí, sin considerar lo que ha establecido al respecto la Suprema Corte de Justicia de considerar la situación económica del afectado. Y por otro lado, si el contribuyente es el que no entrega estos esquemas reportables y que queda a su cargo entregar esa información, pues la multa va a ser hasta del 75% del beneficio fiscal que haya obtenido. Claro que la autoridad va a ser la que va a determinar unilateralmente esta afectación en sus ingresos como un porcentaje del 75% de ese ingreso indebido o de ese beneficio que tuvo el contribuyente. Y finalmente, la revisión para verificar el número de operaciones registradas como ingresos y, por otro lado, dentro de los otros tipos de facultades de comprobación, pues tenemos la revisión de gabinete y la revisión electrónica. La revisión de gabinete, como todos sabemos, bueno, implicará que sea el contribuyente el que le lleve la información a las autoridades fiscales a su domicilio y que atienda directamente en la entrega de la información. Aquí no implica una invasión, valga la expresión, del domicilio o un acto de molestia, por supuesto, en el domicilio del contribuyente, sino es el que tiene que entregarle y llevarle físicamente la información a la autoridad. Cabe señalar al respecto, por cierto, no podríamos saltarnos ese punto importante, que el año pasado la Suprema Corte de Justicia emitió una tesis aislada, pero que finalmente es un precedente interesante, en el cual establece la viabilidad no solamente para efecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la entrega o del requerimiento para satisfacer ese requerimiento de información o de documentación dentro de una revisión de gabinete, sino también el otorgamiento de la suspensión provisional para esos actos. Es decir, que en tratándose de estas circunstancias pandémicas que desafortunadamente se viven a nivel global, previno y estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es procedente el amparo indirecto para evitar que el contribuyente se presente en las oficinas de las autoridades, en función, autoridades fiscales por supuesto, en función de que puede poner en riesgo la salud del contribuyente ese tipo de acto. Pero yo iría más allá, salvo su mejor opinión, yo considero que también es la misma autoridad la que corre ese mismo riesgo. Y en ese contexto, el derecho a la salud lo tiene tanto el contribuyente como la autoridad que en este caso está llevando a cabo o practicando la revisión de gabinete, revisión de escritorio. Y en ese sentido, pues la persona que promovió, el quejoso que promovió esa demanda muy interesante, pues previno o estableció que podía correr el riesgo de contagiarse. Desgraciadamente, también hay que señalarlo, no es privativo de la revisión de gabinete, sino también de la visita domiciliaria. Y como lo he señalado, pues el riesgo también lo tiene
tanto la autoridad, el auditor, como el contribuyente. Peor aún, el contribuyente puede tener esa enfermedad o ese virus y no saberlo, o ser asintomático y transmitírselo a la autoridad y viceversa. Vean lo delicado que implican estos actos de molestia, ahora sí que en tiempos de pandemia. Y con ello, pues este precedente, que bueno, ya es algo, ya es ganancia, y que previene ese punto. Cabe señalar, como lo hemos señalado, como lo hemos indicado en alguna otra ocasión, aquí mismo en la hora PAF, que es el artículo 46A, fracción sexta del Código Fiscal, que previene como una de las causales para suspender las facultades de comprobación que exista una causa de fuerza mayor que haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, pues efectivamente ya existe. 30 de marzo de 2020 se publicó un acuerdo por el Consejo de Salubridad General que determina y establece pues el COVID como una causa de fuerza mayor. Y bueno, pues esa pudiera ser un señalamiento acorde con el 8º constitucional y acorde con lo que dispone el artículo 18 del Código Fiscal para que el contribuyente pueda, en su caso, salvo su mejor opinión, pues solicitarle a la autoridad la suspensión en función de que existe una causa grave que puede implicar la suspensión del ejercicio de las facultades. Pero bueno, ese lo dejamos en el tintero y es un mero comentario al margen. En ese mismo sentido, pues cabe indicar que precisamente es esta tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia que señala: carta de invitación, la resolución que desestima la solicitud aclaratoria del contribuyente sobre su situación fiscal derivada de aquella no es impugnable en el juicio contencioso administrativo. Esta tesis refiere, establece en forma enfática, pues que no es impugnable. ¿Por qué? Porque no es un acto administrativo, porque no afecta como tal la esfera jurídica del contribuyente y que no cumple con los requisitos de ser un acto de molestia, como lo habíamos indicado con antelación. Y si lo podemos poner en contexto de una manera más clara, pues pondríamos este cuadrito para todos ustedes, en el cual indicamos esta breve diferencia entre las cartas invitación en comparación con las cartas de requerimiento de cumplimiento de obligaciones. Es decir, un acto de gestión que tiene la forma de carta de invitación y una carta de requerimiento de cumplimiento de obligaciones, pero que sí efectivamente sí cumple con los requisitos de ser un acto administrativo. En la primera, en la carta de invitación, pues se le sugiere al contribuyente que se ponga al corriente de sus obligaciones fiscales, no causa ninguna afectación, ningún agravio en su esfera jurídica, no determina ningún crédito fiscal, no constituye per se ningún tipo de resolución de carácter definitivo y, por tanto, no encuadra dentro de las causales de impugnación y de juicio de nulidad o previamente en términos del 117 del Código Fiscal para el recurso de revocación, porque no constituye una resolución definitiva que pueda ser impugnable y su incumplimiento, en principio, pues no genera efectos jurídicos al contribuyente en primera instancia. Claro que habría que aclarar y especificar el caso particular del tema del 42A que vamos a señalar más adelante. Por otro lado, la carta de cumplimiento o requerimiento de obligaciones sí es un acto administrativo como tal, sí constituye un requerimiento formal de cumplimiento de obligaciones fiscales, causa una afectación en forma directa, por supuesto, en la esfera jurídica del contribuyente, incluso se le puede dar hasta un plazo para el cumplimiento de esa obligación. En algunos casos implica la determinación de un crédito fiscal en cantidad líquida, que por supuesto esto ya implica una afectación en la esfera jurídica del contribuyente. Como tal, es un acto administrativo e implica una resolución que es impugnable, y en caso de omitir el cumplimiento, que no se lo recomiendo, pues implicará efectos jurídicos inmediatos al contribuyente e incluso yo diría, o me atrevería a decir, que podría hasta implicar el inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Cabe señalar, por otro lado, en otro escenario, que el tema de la materialidad también, cuando el contribuyente lleva a cabo una solicitud, como por ejemplo la solicitud de saldos a favor en devoluciones, pues puede implicar también, hablando de actos de molestia, en términos del 22D del Código Fiscal, que la autoridad considere a discrecionalidad si puede ejercitar o no sus facultades de comprobación, como en ese caso, para verificar la materialidad de la procedencia de la devolución de saldos a favor. Es decir, ya no es un mito, ya la autoridad, si así lo considera, podrá iniciar las facultades de comprobación incluso en los casos de solicitud de saldos a favor.
que bueno, no es ninguna sorpresa. Y hablando de las facultades de gestión que tienen las autoridades fiscales, pues podríamos indicar que existen las siguientes. Oficio de requerimiento de información, esa es una facultad de gestión que tienen las autoridades y que, como habíamos señalado, particularmente el artículo 42 del Código Fiscal, pues es un caso especial. Yo podría decir que es un híbrido, porque al mismo tiempo de que es una facultad de gestión, pretendió el legislador de una manera muy hábil, no diría maquiavélica, pero muy hábil, de requerir la información que, ojo, solamente podría requerirla a través del ejercicio de las facultades de comprobación. Es válido que la autoridad, a través de un oficio de requerimiento de información, le pida información que únicamente, por decirlo de alguna manera, se le puede requerir al contribuyente en facultades de comprobación. Bueno, pues como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha resuelto que este artículo es inconstitucional. No es una tesis de jurisprudencia, es un precedente nada más. Ya desde el año 2000 existe esta resolución, pero finalmente es vigente y ha determinado el punto que estamos señalando en este momento, que la autoridad solamente le puede requerir información referente a su contabilidad, es decir, comprobantes fiscales digitales, declaraciones y demás, a través del ejercicio de las facultades de comprobación, porque solamente se legitiman estas a través del 31 fracción cuarta constitucional. Pero en el caso de los oficios de requerimiento de obligaciones fiscales, pues acorde con esta tesis que vamos a señalar más adelante, pues sería inconstitucional que la autoridad pudiera llevar a cabo el requerimiento de ese tipo de obligaciones. Cabe señalar que el segundo párrafo del artículo 42 establece una redacción maravillosa y señala que no se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier momento. Deja en estado de incertidumbre al contribuyente, sí, lo ejercita requiriéndole esa información dentro de las facultades de comprobación, no. Entonces, en ese contexto, ha resuelto la Corte que ese tipo de requerimientos fundados en el 42A del Código Fiscal son inconstitucionales y, en consecuencia, ¿qué es lo que nos da a entender entonces esta tesis de jurisprudencia? Que si el particular le requieren en términos del 42 o le requieren en un oficio fundado en este artículo, pues es impugnable a través de amparo contra leyes, amparo en directo a través del primer acto de aplicación. Y en ese contexto, bueno, pues este híbrido que intentó hacer la autoridad, pues es impugnable con este antecedente que previene que ese tipo de actos es de carácter inconstitucional. Uno de los temas, por supuesto, más importantes y que han trascendido muchísimo, pues a partir de 2020, es esta nueva disposición, hablando de la restricción temporal de certificados sellos digitales contenidos en el artículo 17H bis, que ahora, como comentaba hace rato, pues alrededor de 260 causales ha establecido o tipificado de alguna manera la autoridad para la procedencia de la restricción temporal de sellos digitales. Cabe señalar que el artículo 17H en su fracción décima era el que prevenía, establecía, regulaba hasta 2019 la cancelación de sellos digitales y existieron 2 o 3 tesis aisladas que establecían que esa cancelación que regulaba el 17H en fracción décima era inconstitucional. ¿Por qué? Porque se cancelaba el certificado de sellos digitales del contribuyente sin haberle dado vista. La autoridad pues lo modifica, lo maquilla y le da un matiz de derechos humanos en una restricción temporal que de alguna manera tiene un parecido pues casi impecable con la cancelación, pero que ahora se le llama restricción temporal de certificados de sellos digitales y que van desde el no presentar en tiempo las declaraciones hasta estar o encuadrarse dentro del 69B, por dar un ejemplo. En este tipo de situaciones también, dentro de las facultades de gestión que estamos comentando, que sí son actos jurídicos, pues está el oficio de requerimiento de cumplimiento de obligaciones fiscales, fuera del 42A, el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, que como lo hemos señalado reiteradamente, pues es la reina de las facultades de gestión de la autoridad. Muy discutible este procedimiento administrativo que pretende actuar en consecuencia con la propuesta que hace la OCDE para exhibir
al contribuyente incumplido, para exhibir al contribuyente que está llevando a cabo actos ilegales y que en este caso, pues a través de una presunción juris tantum, le otorga la carga de la prueba al contribuyente, claro, después de haberlo publicado en el diario oficial, en la página de internet y en el buzón tributario, pues para que se defienda, ya que está pues seriamente afectado con el gremio y con el gremio de su actividad económica, y que curiosamente le dedica el 90% el legislador, al 69B, a regular nada más a los CEFOs, a los que se le conocen como las empresas que facturan operaciones inexistentes. Y en ese contexto, pues queda casi sin una regulación específica el procedimiento administrativo de los EDOs, es decir, de las empresas que deducen esas operaciones o que presumiblemente los contribuyentes que compraron esas facturas, por decirlo así, pero lo único que refiere es que tiene 30 días para defenderse sin que, cabe señalar, sin que haya sido previamente notificado en términos de lo que previene el artículo 134 del Código Fiscal en su fracción primera, puesto que no es notificado. El EDO se entera, como he dicho, de rebote, es decir, a través de la publicación del diario oficial, cuando es definitiva esa publicación, y con ello tendría 30 días para defenderse. Violenta el 134, sí; violenta el debido proceso, sí; y de pilón, como todos sabemos, pues el procedimiento para los EDOs lo regula una regla de carácter general. Y esta regla de carácter general pues sale de generación espontánea, puesto que el 69B no previene, no establece, no regula enfáticamente la cláusula habilitante en donde crea o establezca que a través de una regla de carácter general se va a regular el procedimiento del EDO. Es decir, carece de cláusula habilitante, y aunque así fuera, pues las reglas de carácter general, desafortunadamente, en este sentido, como lo ha resuelto en varias sentencias el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través de sus salas, pues ha resuelto que estas reglas de carácter general violentan el principio de supremacía de ley, porque han establecido reglas y condicionantes que no vienen en la ley. Pero bueno, ese es un mero comentario respecto al procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, que es uno de los más importantes de las facultades de gestión que hoy por hoy previenen pues estas reformas que se han llevado a cabo, como comentaba, a partir de 2014 en nuestro país. Otro de los temas más interesantes y con mucha jiribilla, como dicen en el norte del país, es la facultad de gestión relativa a la verificación del domicilio fiscal de los contribuyentes. Es decir, si bien es cierto, no es nada nuevo esta facultad, no es ninguna facultad nueva la de verificar de parte de la autoridad del domicilio de los contribuyentes, sí lo es la forma a través de la cual hoy por hoy lo podría llevar a cabo. Y ese es todo un tema que también podríamos dedicarle un espacio. Bueno, yo quiero dedicarle espacio a todo esto, y en el sentido de la georreferenciación o geolocalización. Es decir, a partir de 2020 la autoridad ha implementado en forma específica, en forma concreta, la posibilidad de que pueda ser verificado en su domicilio el contribuyente a través de mecanismos o de instrumentos tecnológicos, incluso vía satelital. Y ustedes dirán, pues, ¿cómo le va a hacer la autoridad para ubicar al contribuyente? ¿Tan avanzada está la tecnología? Sí, lo va a hacer entonces a través del celular. Y este celular, pues se supone que ustedes como contribuyentes, al darse de alta, tendrían la obligación de señalar ese número telefónico. Sí, para que les envíen mensajes por SMS, me queda claro. Desafortunadamente, pues la ley no establece esta obligación, y menos aún cuando se da de alta el contribuyente, que yo recuerde, si ustedes no me dejan mentir en ese sentido, pues no le preguntan si está de acuerdo en que pueda ser geolocalizado. Y si no le preguntan, entonces estaría violentando el segundo párrafo del artículo 16 constitucional en el derecho fundamental a la privacidad, que finalmente es un derecho humano. Es decir, el contribuyente puede ser geolocalizado, georreferenciado, sin su consentimiento, no. La única excepción para tales efectos, a través de la cual procedería esa facultad, sería en materia penal, siempre y cuando el juez dé su anuencia, dé su autorización en los casos especiales que ha establecido la Suprema Corte de Justicia a través de jurisprudencia. Pero en materia fiscal todavía no existe esa regulación. Es un punto a discusión, un tema interesante. También una facultad de gestión sería el procedimiento de devolución de saldos a favor, en el sentido de los requerimientos que pueda emitir la autoridad
para el contribuyente para cumplimentar la procedencia o no de la devolución de saldos a favor e incluso que pueda derivarse de esa solicitud la determinación de la autoridad para el inicio de facultades de comprobación que finalmente es discrecional. Y con ello, también la Corte ha establecido que la autoridad también va a verificar, ojo, la materialidad de las operaciones del contribuyente. También el procedimiento de presunción de pérdidas fiscales que regula el 69 bis, el requerimiento de información sobre esquemas reportables que ya habíamos comentado, y esas serían, diríamos, pues algunas de estas facultades de gestión más importantes. Y finalmente, pues, indicaríamos que precisamente es esta facultad que tiene la autoridad referente a al artículo 42A, pues, si el particular puede ser violentado, requerido a través del artículo 42A para entregar la información que solamente se puede entregar precisamente a través de las facultades de comprobación. Y en este contexto señalaríamos que la tesis que vamos a indicar ya finalmente para terminar esta sesión establece que el legislador únicamente puede facultar a las autoridades fiscales para emitir los actos de molestia, ojo, en función de la obligación constitucional de los gobernados para contribuir con el gasto público. Es decir, no me puedes requerir vía facultad de gestión información que solamente te debo de proporcionar o entregar a través de las facultades de comprobación. No puedes tu autoridad requerirme en facultades de gestión 42A documentos, información concerniente a las facultades de comprobación que solamente el contribuyente te puede entregar vía visita domiciliaria, vía revisión de gabinete, vía revisión electrónica incluso, pero no a través de las facultades de gestión. Y es así exactamente en donde la tesis que tanto hemos señalado en esta plática es la PCLB/2000, que declara como inconstitucional el artículo 42A, pero que, como hemos señalado, no es tesis de jurisprudencia, pero sí sirve para que la autoridad tenga una referencia sobre la, en este caso, presunta inconstitucionalidad de este artículo 42A del Código Fiscal, de tal suerte entonces que el medio de defensa que tendría a su favor el contribuyente, pues sería el juicio de amparo indirecto en contra de ese primer acto de aplicación del artículo en comento, cuando pues la autoridad le requiera ese tipo de información, puesto que no puede existir ese híbrido. Quizá el único híbrido en el cual la Corte sí ha estado a favor, quizá, salvo su mejor opinión, pues es una facultad de gestión que se mezcla con una facultad de comprobación, valga la expresión, y efectivamente nos referimos a una tesis emitida en 2019 por la Suprema Corte de Justicia que permite que a través de las visitas domiciliarias la autoridad pueda revisar o presumir la simulación de operaciones inexistentes. Es el único caso en donde a través de una facultad de gestión, a través de una facultad de comprobación, se puede llevar a cabo una facultad de gestión. Lo más simpático es que en este año se emitió una tesis que previene o establece que en esos casos no es necesario, yo diría obviamente, que la orden de visita se fundamente en el 69B. ¿Por qué? Pues porque el 69B establece un procedimiento ex professo. No es el 69B, el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, una facultad de comprobación, es una facultad de gestión. Si la autoridad fundara la orden de visita en el 69, pues habría una seria contradicción, porque tendría entonces la autoridad que iniciar el procedimiento ortodoxo de publicar en el diario oficial, en la página de internet, en el buzón tributario, esta primera publicación, darle 15 días, con 5 días para que se pueda ampliar, después ofrecer las pruebas a cargo del contribuyente dentro de ese plazo, y después la autoridad 5 meses para resolver. Vean entonces que es evidente y es obvio que la orden de visita no la podría fundamentar en el 69. Así entonces entendemos que dentro de las facultades que implica la facultad de gestión para requerimiento de cumplimiento de obligaciones en caso de que se fundamente o se justifique en el 42A, pues el medio de defensa viable sería el amparo indirecto, pues no porque lo señalemos en este programa, sino porque ya lo ha determinado desde el año 2000 la Suprema Corte de Justicia, y aun cuando se trata de una tesis aislada, pues es una tesis que sirve de guía o de referencia
para que la autoridad jurisdiccional fije su criterio. Pues hasta acá llegaríamos, se nos hizo el tiempo muy rápido. Esperemos haya sido de su agrado este programa. Agradezco a la editorial Casia el favor de la distinción y de tener el honor de estar con ustedes nuevamente. Esperemos se encuentren muy bien, cuídense mucho. Ojalá haya sido de su agrado y nos vemos en otra sesión de La Hora Paz el miércoles a las 13 horas. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.